Bienvenido o bienvenida. En este video te quiero hablar un poco acerca del concepto de restitución y aplicarlo hacia este año 2020 que está a punto de iniciar. Y para hacerlo te voy a compartir una historia muy personal. Me da pena compartirla, pero bueno. Cuando cumplí 35 años se accionó mi reloj biológico, así. Y ya a partir de ese momento tuve un deseo muy profundo, muy intrínseco de tener hijos. Antes sí sabía que quería tener 2 hijos y que los quería tener entre los 35 y 45 años de edad, pero pues no era un deseo así que viniera desde el fondo de mi ser. Yo me sentía chica, tenía tiempo y en fin. Pero en cuanto cumplí 35, casi ¡zas!, se accionó ese instinto maternal, ese reloj biológico. Y a partir de ese momento ya quise con todo mi corazón tener hijos. Y el problema era que no tenía yo ni siquiera novio o novio estable, formal, con el que dijera yo, sí, pues de aquí soy. Y entonces, bueno, yo no quería tener un hijo así nada más por la libre. Yo quería tener esposo, los 2 hijos, el perro, el pasto, la casa, todo el paquetito y vivieron felices para siempre. Entonces cumplí 35 y luego cumplí 36 y luego cumplí 37 y luego pues ya estaba bastante cerca del 40 y ya en esos 2 años y pico que me aventé ya realmente tenía un deseo muy profundo y ya me ocasionaba sentimientos de tristeza, de todas esas cosas. Y fue un tiempo en el que yo tuve que decidir no darle rienda suelta a la emoción negativa. Ya obviamente la gente me daba por perdida como madre, ya prácticamente ya nadie me decía, pues ten un hijo. Yo creo pensaban que ya no había óvulos o no sé. Y entonces lo que yo hacía era decir, sí voy a tener un hijo ya que me case. Sí, primero me voy a casar y luego voy a tener un hijo. Y entonces empezaba yo a ver las miradas de lástima, ay, ternurita, las miradas como de compasión, de lástima de la gente con la que yo decía esto. Y no era para informárselos a ellos, era más bien como para reafirmármelo a mí. Yo estaba poniendo en práctica una poderosa ley espiritual sin saber lo que estaba haciendo, nada más me salía. Porque finalmente dice un proverbio, vida y muerte hay en poder de la lengua, y lo que el hombre hablare, de eso comerá. Entonces al estar diciendo, sí, yo me voy a casar, yo voy a tener hijos, pero primero me voy a casar, pues obtuve lo que hablé. Y por ahí de los 37 años, tirándole a los 38, ¡zas!, me casé y ¡zas!, me embaracé. Y a los 9 meses tuve un precioso hijo que ahorita tiene 7 años. El papá y yo tristemente no nos ajustó para quedarnos juntos, pero esa es otra historia. Y desde hace 7 años y 9 meses que yo me cuento mamá desde que me supe embarazada. Desde ese día no dejé de pensar en mi hijo y hasta la fecha así es. Y total que en estos 8 años que tengo de conocer a mi hijo, ya ahora estoy muy acostumbrada a tener un hijo, pero me acuerdo que al principio, cuando supe que estaba embarazada, no me la creía, así como que porque estuve tan cerca de quedarme sin el hijo, ¿no? Y luego ya nació el bebé y el bebito, y ay, es mío, ¿a poco sí es mío? Y pasó 1 año, pasó 2 años, como por ahí del tercer año, entre el año 3 y 4, ya asimilé, sí es mío y chido. Y bueno, esos años anteriores, esos 2 años y medio anteriores, que fueron dolorosos en muchos momentos, porque yo decía, es que ya la regué, debí de haber tenido hijos antes, bla, 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 pobrecita de mí, autocompasión. Esos años en los que yo sentía que no iba a alcanzar el deseo de mi corazón no fueron gratos, así como tampoco han sido otras cosas. Estoy hablando de este en particular, pero estoy segura que tú tienes historias parecidas a ti, que tú seguramente ya estás pensando en el equivalente de lo que tú anhelabas y decías, chin, ¿y qué tal si no lo llegó a tener? Total que una vez que llegó Dani, mi hijo, fue muchísimo más todo de lo que yo hubiera podido jamás imaginar. Y resulté ser, a mi juicio, resulté ser buena mamá, excedí mis expectativas. Y entonces estoy muy contenta de haber excedido mis expectativas, que eran muy bajas. Y bueno,
te puedo decir así con total sinceridad, en cuanto me casé con el papá de mi hijo, en cuanto me supe embarazada de mi hijo, en cuanto empezó a crecer la pancita y bla, 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 todos esos años anteriores en los que puso un novio por acá, un novio por allá, otro novio por allá, otros tiempos sin novio ni nada por el estilo, todo eso y todo el dolor que hubo detrás de esos años, de estar esperando el hombre, el matrimonio, el hijo, que nomás no se concretaban, todo ese dolor quedó en el olvido. Y era estar ya en el momento presente, disfrutando en su momento el matrimonio y sufriéndolo también a veces, y disfrutando en su momento el embarazo y sufriéndolo, y a la fecha disfrutando al hijo de 7 años y a veces sufriéndolo. Y es lo que yo me digo a mí misma, lo sé para mí, lo sé con relación a mí y lo sé también con relación a ti. El sentir de mucha gente es que en este año 2020 Dios va a traer restitución a nuestras vidas, nos va a regresar esas cosas que nos fueron robadas. Y cuando lleguen a nosotros esas cosas que tenemos tal vez mucho tiempo esperando, yo las tengo, de seguro tú las tienes. Cuando lleguen esas cosas, se nos va a olvidar el dolor de los años anteriores, de no haberlas tenido, de haberlas buscado y no haberlas alcanzado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te quiero decir de parte de Dios el día de hoy. Te invito a que pongas tus ojos en Él, a que pongas tu confianza en Él, a que alinees tu boca y tus palabras con las palabras, que dice Él, y que estés en actitud, en posición de recibir la abundancia que viene para ti, la restitución, de recibir el equivalente de ese hijo que yo anhelaba tener. Y en un abrir y cerrar de ojos en el lapso de este tiempo, estoy segura que así como yo tendré en brazos figuradamente a mi hijo Daniel, a mi siguiente hijo Daniel, que son las cosas que yo deseo y anhelo de todo mi corazón, así también será para ti. Tú tendrás en brazos el equivalente de lo que sea tu hijo Daniel. Muchas gracias por tu atención, te deseo un excelente año. Y bueno, la realidad es que un excelente año no pasa así nada más al azar. Un excelente año se crea, y se crea con las decisiones que tomamos a diario. Te deseo que tomes decisiones sabias. Me deseo eso a mí en primer lugar. Hagamos un excelente año y nos vemos en 2020, diciembre 2020, para ver qué nos platicamos de aquí a entonces. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.